No hay dudas. Bien. Si aparecen y se acuerdan durante la clase de alguna, adelante. ¿Quieren que sigamos hablando de ritmo? ¿Quieren que revisemos alguna película de la que hayamos hablado? ¿Que retomemos alguna cosa? No, bueno, ¿qué dudas? Podés más o menos formular qué... bueno, mejor ahora. Este es el momento. Ah, es medio chanta igual mi approach, pero siempre es como que me viene bien como un abordaje, como si, bueno, vos dieras el parcial, como en la actitud, de ese orden sería mi pregunta. Bueno, está bien. Bueno, yo supongo que eso ya debería ser un código establecido, ¿no? Después de 6 meses más o menos de cursada, o 7, no sé, ¿cuándo empezamos? 6 meses. No, bueno, la idea es parecido al enfoque, al approach del primer parcial. La idea es que la lectura de los textos sea una lectura orientada hacia el análisis concreto de material fílmico. Entonces, que desde que empezamos a hacer los parciales domiciliarios, nos parece que el proceso de, bueno, el diseño del tipo de parcial ya pone en disposición de otro tipo de lectura, digamos, ¿no? Que es mucho mejor que la lectura que se va a evaluar policialmente haciendo preguntas sobre los textos, como un parcial más tradicional, si se quiere. Entonces, la idea es, hay como una especie de equilibrio, digamos, entre lo que tiene que ver con el análisis y lo que tiene que ver con la comprensión del texto. Es decir, no nos ponemos a la hora de evaluar en una cosa excesivamente policial en relación a cuántos conceptos y qué tan claros los tienen en relación al texto. No tan policial, digo, abierta y flexible, pero donde la idea es que el análisis que hagan incorpore un diálogo con los textos, ¿no? Entonces, nosotros les pedimos, ¿no? Yo no recuerdo ahora, no revisé la consigna, pero les seguimos pidiendo que incorporen citas, ¿verdad, Marian? A ver, si no, me fijo ahora en la consigna. Sí, uno de cada no, vez. la dejo acá a mano la consigna para que la tengamos. A ver. Ahí está, sí, hay planteado que la idea de la cita es para forzar. Sabemos que también, a ver, el approach que no queremos, que sabemos que es posible y que a veces sospechamos, es que, bueno, lees un pedacito cualquiera, agarras una cita y de alguna manera la vas a incorporar. Digamos, ¿no? No es la idea. La idea es que lo lean pensando en el análisis que van a hacer, o sea, partan de elegir la escena o el recurso. El recurso también no es solamente escena, ¿no? Escena, secuencia, capítulo, lección, sí. Que van a abordar en el análisis y hagan una lectura de los textos, o simultáneamente, digo, si me preguntan cuál es la mejor manera de estudiar, sería hacer una lectura rápida de los textos y mirar, elegir en función de los textos que tienen un momento de la serie que es sobre el cual focalicen, porque les parezca que habilita un diálogo con los textos más fluido o más interesante, o que ya más o menos pueden estructurar, y después hagan una lectura más compenetrada. En todo caso, si se marcaron y leen y ya leyeron bien lo subrayado, lo señalado que tengan en el texto como relevante, y después, teniendo en cuenta que van a tener que incorporar en esas 2.000 a 3.000 palabras, que son unas 4, bueno, son más o menos las medidas, unas 4, 6, 7 páginas, entre 4 y 7 páginas en un formato medio estándar de Word. Anclajes en citas específicas que tengan que buscar, ¿no? Por eso me parece que es un proceso que si lo hacen bien, es muy rico como proceso reflexivo. Para nosotros, aparte, es la manera en la que yo creo que conviene leer cualquier texto, ¿no? Siempre estar permanentemente leyéndolo en relación
a la práctica como realizador o como espectador, digo, ¿no? Que para mí son indisolubles. Y después, bueno, está el texto mío, que tiene bastante que ver con lo que vemos en clase. Está el texto de Tarkovsky, que bueno, tiene como un cuelgue, si se quiere, más poético en un sentido amplio, poético en un sentido de alguien que hace poesía, en el sentido de poiesis, ¿no? Como creación, ¿no? Y que entonces hace una reflexión que a mí me gusta mucho, no la comparto en realidad. Bueno, son textos con los que me siento compañero, digamos, pero no necesariamente estoy 100% de acuerdo con todos. Ustedes pueden no estar de acuerdo, pueden estar en contra y discutirlo y debatirlo, eso puede dar un parcial muy interesante. En todo caso, sí, no es la idea que repitan, ¿no? Pueden cuestionar lo que dicen. De hecho, bueno, recién estaba revisando Morín porque hacía mucho que no lo leía. Veo que él habla bastante de Eisenstein y Tarkovsky le pega duro a Eisenstein, con lo cual ahí ya hay polémica entre los textos. Y bueno, la idea es que sea una lectura crítica también. Si se animan a fundamentar por qué les parece mal algo que dice cualquiera de los textos, o yo, digamos, más que bienvenido. Y bueno, y después está el de Mitri, digamos, que Mitri tiene una perspectiva más vinculada a lo perceptivo, a la psicología de la percepción, si se quiere, más académica también, con relación, bueno, en este caso al ritmo. Morín es antropólogo, sociólogo, no sé bien exactamente cuál era, filósofo. Tiene una aproximación que a mí me parece particularmente rica en cuanto a la construcción formal. En todo caso, hay veces que aparecen ciertas dificultades porque es muy poco académico en el sentido de manual, digo, ¿no? No en el sentido de seriedad del texto, digamos, ¿no? Pero en todo caso tiene como una escritura que se ramifica y puede sentirse como dispersa y demás, pero que va sobre todo a la cuestión que tiene que ver con la construcción simbólica vinculada a los elementos formales, en un sentido de construcción simbólica desde una perspectiva más antropológica, si se quiere, ¿no? De la integración de los elementos que tienen que ver con, en todo caso, el texto de Morín sirve como para redondear y cerrar un recorrido, porque de alguna manera vuelve al principio, ¿no? La construcción de sentido, a la relación con la forma, integrando elementos, bueno, que él menciona como mágicos o como básicamente emocionales, sensibles, lo que tiene que ver con las dimensiones, si se quiere, más negadas en la modernidad, en el pensamiento positivo, científico, racional, digamos, dominante en los 3 o 4 últimos siglos, y retomar cierta perspectiva más arcaica, más tradicional, pero más vinculada a la fuente de lo artístico, que está vinculado al mito, a la religión, a la magia, si se quiere, ¿no? Esa dimensión que en todo caso tiene, y que dice que el planteo básico del cine o el hombre imaginario, del libro en general, tiene que ver con que el cine es la manera en la que, de un modo u otro, en la modernidad y mediante los procedimientos de la modernidad, se logra una construcción que integra, digamos, esas dimensiones, ¿no? Lo que podríamos denominar como un polo de realismo y un polo de magia o de misterio, mejor aún para mí, digamos, en una condición, si se quiere, existencial y vinculada a lo creativo, ¿no? Que tiene que ver con de alguna forma, cada vez que uno plantea una propuesta, polemiza con todas las demás. Entonces, un poco la propuesta nuestra tiene que ver con entender que el montaje como construcción, como operación técnica inclusive, pero como operación de sentido, como en realidad la materia está planteada como operación de sentido, no como operación técnica en el sentido de cómo funciona un programa de edición o exactamente cómo se articula el raccord, por ejemplo, ¿no? Sino
pensar el raccord, o pensar las elipsis, o pensar la manipulación del espacio y del tiempo en relación a la capacidad de significación y al proceso que produce en el espectador, ¿no? Que se organiza básicamente mediante procedimientos que, por lo menos se engloban dentro de lo que es el montaje, digamos, ¿no? Entonces, en relación con eso, tratar de no hacer tipificaciones, esquemas, recetarios, digamos, sino tratar de ir a la fuente en la que se renueva, digamos, también la forma, digamos, ¿no? Que es el vínculo con la expresión, con lo que se quiere decir, con lo que con el uso de la forma para acceder a, para poder aprender fenómenos, si se quiere, espirituales, psicológicos, emocionales, como le queramos poner, que son los que están vinculados a la expresión artística. Así que el de Morín, bueno, tiene como esos cuelgues, ¿no? Y entonces ese vínculo, sobre todo con las formas de pensar y de organizar las culturas arcaicas y cómo vuelven y de alguna manera lo que el cine retoma es hacerse cargo de ese aspecto negado, ¿no? Fareta los menciona como el fantasma en la máquina, ese proceso, digamos, ¿no? Como es que, bueno, aquellas cosas negadas que vuelven, digamos, porque lo negado pugna por volver, digamos, ¿no? En la medida en la que, bueno, es una perspectiva, si se quiere, metafísica, filosófica sobre el mundo que no tienen por qué compartir, que diría que no es la dominante tampoco, así que también está bueno. Pero para mí es importante también eso, ¿no? Poder situar perspectivas que... Porque muchas veces hay como en el conocimiento académico en particular, hay como establecimientos de, bueno, estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Bueno, no siempre, en ningún lado en realidad, ¿no? Ni siquiera en las ciencias duras. Hay acuerdos plenos, hay... ¿no? Cada tanto se dan vuelta los paradigmas y cuando se dio vuelta un paradigma, ¿qué pasó? Bueno, había cosas, corrientes latentes dentro de las propias formas de pensar una disciplina, y ni hablar en lo que tiene que ver con lo humanístico, ni hablar con lo que tiene que ver con lo expresivo, ¿no? Donde eso es muchísimo más, más amplio. Entonces, muchas veces lo que se hace es algo, bueno, es reproducir ese esquema, ¿no? Como de esto no se puede hablar porque no es un territorio firme en el que estemos todos de acuerdo, se lo niega, no se habla. Bueno, entonces está la técnica y después, bueno, arreglate, ¿no? Después cada uno ve lo que quiere, cada uno piensa lo que quiere, cada uno hace lo que quiere, y más vale que cada uno pueda hacer lo que quiera, pero no pasa cualquier cosa cuando uno elabora una forma y demás. No es que puede pasar cualquier cosa, por lo menos yo no lo veo así. Entonces, bueno, eso es un poquito la actitud, no sé si contesto con eso. Bien. Sí, bastante, sí, la verdad que sí. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna cosa más puntual? Bueno, ¿quieren que dé clase normal? ¿Prefieren que hablemos de alguna película? Mire, hoy es el día comodín, así que pueden elegir. Yo les puedo mostrar la diapositiva como para espantarlos. Y que tomen la decisión. También podemos empezar por elegir la película. Bueno, este sería uno de los... Hay dos diapositivas que quedaron sin hablar, que obviamente no haríamos las dos, que serían estas. Digamos, ¿no? Intensas. No todo requiere como una... Igual difícilmente llegaríamos a las dos, a no ser que digan, me muero de ganas de que veamos las dos, así que por favor, así rápido, bueno, vamos a... ya saben lo que pueden esperar de mí. Bueno, ¿quieren que arranquemos por pensar la película que veremos dentro de 2 meses? Mientras tanto, ¿deciden qué hacemos?
Bueno, ¿alguna Dale, que va. propuesta? Yo tengo poder de veto. Puede ser, obviamente, cualquiera de la filmografía, sobre esas pueden elegir cualquiera, y pueden ser, no ser de la filmografía, alguna que quieran. Eh, y ahí es donde vetaré, eventualmente o no. ¿Alguien quiere proponer algo? Latinoamericana. Zum, zum. Bueno. Vamos a achicarlo más, porque a ver, no se me ocurre ahora alguna latinoamericana que no sea argentina. Bueno, si quieren Argentina, yo tengo algunas que me gustan. Brasilera. Sí, yo no tengo mucho cine brasilero visto, y mucho menos revisto, ¿no? O sea, que sería el punto para jugármela por alguna. Porque, bueno, eh, eventualmente si quieren, si todos tienen muchas ganas de ver alguna película específica, me lo dicen y bueno, tenemos 2 meses. Yo la semana que viene la veo y les digo, che, no, vamos al plan B. En todo caso, elegimos un plan B también. Aprovechen, pidan películas 2, 3 o 4 para la semana que viene, cosa de que te devuelven el favor. No, bueno, más de una no sé si prometo ver. Bueno, Tenemos sería varias, peor. claro. Hasta 2 acepto. Una brasilera que ahora recuerdo que me gustó, no la volví a ver, así que no me animo, que es polémica, es Tropa de Elite. Digamos, la película de acción, narcotráfico y... bueno, esa no es brasilera. Tampoco argentina. Ah, por ahí hay alguna. Puede haber alguna película argentina, un señor que vende anillos. ¿Sí? La calle Libertad, ¿por qué no? Y yo desconozca. ¿Cuál? ¿El Señor de los Anillos? No, el Señor de los Anillos no la vamos a elegir. La vi, pero no voy a decir nada en contra, porque tendría que volver a verla, pero la verdad es que eh, implicaría un nivel de exigencia, no me encantó tampoco, tengo que decirlo. No conviene que, yo a veces he analizado en clase películas que no me gustan muchas veces, digo, ¿no? No es lo ideal, digamos, ¿no? No es lo ideal porque bueno, ese principio que tenían los críticos de la Nouvelle Vague a mí me parece saludable, ¿no? Cada uno hablara de películas que le gustaran. Siempre cuando a uno no le gusta una película o no le gusta mucho una película, cabe la posibilidad de que, bueno, que no era la película para esa persona. Y más allá de que el debate es interesante, yo creo que se aprovecha mejor la clase si es una película. Yo la aprovecho mejor. No sé ustedes, pero bueno, no proponen nada. Ah, Snatch, bueno, no la volví a ver desde que la vi en el cine, pero eh, sería una verdadera sorpresa que me guste. Bacurau no la vi, esa me la habían recomendado. Es una de hace un par de años, ¿no? No la vi, pero ahora que la mencionas, me la habían recomendado. Ciudad de Dios no la vi, voy a reconocerlo. Alguna argentina no tan vieja. Argentina no tan vieja, es muy probable que ustedes estén pensando en cine independiente argentino. No es el
que no suele ser el que más me entusiasma. Martel puede ser. Martel me gusta, salvo Sama, que no la volví a ver. Bueno, vamos con Martel si quieren todos Martel. Martel, no hace falta que podemos decidirlo hoy. Cualquiera de las tres primeras puede ser de Martel. La Ciénaga, La Niña Santa o La Mujer sin Cabeza. Mi orden de preferencias es ese. Pero no tienen por qué coincidir y no tengo ningún problema. En realidad la Ciénaga la vi varias veces, La Niña Santa la vi 2 o 3 veces y La Mujer sin Cabeza la vi una sola vez. Pero estaría dispuesto, digo, me darían ganas de volver a verla y pensarla y analizarla también. No sé si me va a encantar, digamos, pero sí me parece que es interesante. Sí me interesa. Sama, si no la volviera a ver, diría directamente que no. No me da mucha ganas de volverla a ver, debo confesar. Así que, bueno, ¿hay alguna preferencia por cualquiera de las tres? Si no, pueden votar ahora. Si alguno dice Martel no, es el momento. Y en todo caso se vota Martel sí o no primero. Y si hay acuerdo, vamos o no vamos con Martel. ¿Hay alguien que diga Martel no? Una muy buena argentina que vi hace poco, ahora estoy pensando, es que me gustó mucho, la vi una sola vez, era una deuda que tenía, es otra cosa, ¿no? De Anna Peterberg, Todos tenemos un plan, con Viggo Mortensen. Está muy bien. Pero bueno, ahora que estábamos hablando de cine argentino, ahí hay como una especie de... Es una película más bien de género, un thriller psicológico, digamos, ¿no? Pero no de lo que se tiende a pensar en términos de cine más comercial, ¿no? Bueno, nadie dijo Martel no. Damos por sentado... Santa Lucrecia 2020, eso ya no existe hace mucho, ¿no? O sí. Bien, quedó Martel. Bueno, digan cuál quieren ver, carajo, hablen. O escriban, si prefieren. Yo creo que la Ciénaga por ahí está. Perdón, Juan, te repisé. No, iba a decir lo mismo. Yo siento que quizás es la más analizada, capaz, en nuestro recorrido académico. No sé, por ahí es un prejuicio, pero capaz puede ser alguna de las otras dos, si pinta. O sea, porque es la más analizada, mejor no estás diciendo. Claro, como para aprovechar el momento de decir, bueno, está bien, podemos pensar en otra peli. Analizada, la que mejor conocemos, la que más tenemos ganas de debatir, digamos. Bueno, sí, también es válido, total. Bueno, voten. A partir de Melina Barreto, que acaba de escribir sí, la Ciénaga, bla, bueno, la Niña Santa, un voto. 2, 3, 4. 4-1, La Mujer sin Cabeza. 5-1. 5,5, 1,5. 5-2, 6-2. Bueno, hagamos una y podemos revisar la otra también. Ya me perdí. No, 6-2, 7-2. Por ahora uno tiene la Ciénaga. Bueno, se cierra la 1, a las 2 y a las 3 con un 3-1 de diferencia. Ya podemos dar por ganadora la Niña Santa. Entonces quedamos con la Niña Santa y abriremos la integración eventualmente a... está bien, hagamos eso. Tengamos más o menos las 3 en el radar. Vuelvo a ver también... La Ciénaga ganan por ahí, no. Ya, acuerdo lo suficiente como para mencionar cosas de aquí y de allí.
Pero en todo caso sí vuelvo a ver también La mujer sin cabeza, listo. La niña santa, entonces. Bien, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O hablamos de esto? No, démosle que seguro viene bien también para el parcial, así que. Ah, yo pensé para el conocimiento, pero bueno, perdiste una oportunidad de quedar bien. Bueno, básicamente lo que veníamos viendo, no voy a repetir todo, no voy a hacer el habitual en los capítulos anteriores, pero sí, en todo caso, que en esta lógica de pensar el sentido como la lógica que sostiene el universo y que ese universo es espacio-temporal y que entonces hay un tiempo que se sostiene y que ese tiempo es flexible y es manipulable y es un tiempo plástico, un tiempo que además, como el tiempo, digamos, ¿no? Que es una analogía a cómo se construye y se estructura el tiempo en nuestra percepción, con todas esas cosas que vimos del momento del presente, de cómo se relaciona con el pasado y el futuro, que el rasgo del presente es que no tiene duración, y que es básicamente o esencialmente un lugar de conectividad entre cuyo sentido tiene que ver inclusive la potencia de sentido, la intensidad del momento presente tiene que ver con lo que en términos de sentido, a través de la construcción inclusive simbólica, aunque sea de la vida, digo, porque eh, el símbolo en todo caso artístico, cinematográfico o lingüístico, no es otra cosa que una expresión de nuestra manera de aprender lo que vivimos, ¿no? de apropiarnos de lo que vivimos. Entonces, básicamente, símbolo aparte tiene que ver con reunión, ¿no? El símbolo reúne y conecta, ¿no? En todo caso, también devuelve la cuestión a la cuestión del logos, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, pero etimológicamente logos tiene que ver con eso, con legein, ¿no? Con conectar. Con recolectar, ¿no? Porque es una actividad agrícola en su origen, ¿no? Es la recolección y la unión de lo recolectado. Y en el momento presente lo que se da como intensidad de sentido tiene que ver con cómo ordena y genera, ordena, si se quiere, las experiencias de mi historia, de mi pasado, y proyecta hacia adelante algún esquema de expectativas de distintos alcances, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que queda de clase, digamos, ¿no? Lo que queda de clase, Violeta lo vinculó al parcial, digamos, ¿no? Entonces, son dos dimensiones temporales distintas, porque el parcial le va a llevar un mes o 2 meses que van a ir recortando, digamos, algunos le dedicarán los últimos 3 días, otros lo irán dosificando, inclusive eso implica una organización en el tiempo que tiene que ver con cuándo se aprovecha, cómo se administra, inclusive, y se gestiona lo que se va asimilando. Entonces, dentro de ese esquema de expectativas, el sentido del momento presente tiene siempre que ver con la organización de sentido, digamos, básicamente, no la intensidad. Cuanto los momentos más intensos, y en todo caso ciertas reflexiones partieron de ahí, tenían que ver con aquellos momentos que en el momento inclusive decíamos nos separamos del tiempo, de la cronología, no tienen dimensión cronológica, ¿no? Parecen más extensos si lo ves de una perspectiva, parecen mucho más sintéticos si lo ves desde otra, y lo que tienen es que que sabes que un momento de mucha intensidad, en principio lo vivís sin pensar el sentido de ese momento, y el sentido se va expandiendo a lo largo de tu vida, digamos, ¿no? Hay momentos que inclusive reconocemos la intensidad que tuvieron a posteriori, ¿no? Es como que quedé grabado, ¿no? En ese momento, ¿no? Eso me marcó, ¿no? Me diseñó, podríamos decir, ¿no? Diseñó mi actitud frente a las cosas, frente a ciertas cosas. Me fue en un, digamos, para ir a algo no necesariamente muy
existencial, muy, bueno, me fue mal en un parcial por haber pensado que podía estudiar bla bla, y a partir de ese momento estudió bla bla, o lo que sea. No voy a volver a repetir, sé que confié en la aplicación que me decía que el colectivo llegaba a tal hora, y llegó 2 minutos antes, se ve, y estuve 15 minutos, la próxima voy 3 minutos antes. Digamos, pueden ser desde pelotudeces atómicas, digamos, hasta elementos que son realmente, que inclusive son, uno los termina de asumir conscientemente, que puede ser el encuentro con alguien que uno desea, el enamoramiento o la vocación, o la raigambre ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora se dice todo el mundo se quiere ir del país y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede con eso? Inclusive uno podría decir, bueno, no sé si en el menú de posibilidades existenciales que tienen ustedes está el pensar si me voy o me quedo. Eso seguro. Más allá de que hayan tomado ya una decisión o no con relación a qué lugar le van a dar a esas decisiones, ¿no? Se instala inclusive mediáticamente, digamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Después uno lo puede asumir como sí o no, de acuerdo, entre muchas otras cosas, a cómo se sienta enraizado en su lugar, ¿no? Y en ese cómo me siento enraizado en mi lugar, o arraigado, bueno, por lo menos los que somos descendientes de inmigrantes, tiene rebotes, inclusive, digamos, hacia 100 años atrás eventualmente. Cuando, en mi caso, 80 por una vía y 110 por la otra, llegaron mis mayores, digamos, de España y de Polonia, respectivamente. Entonces, bueno, muchos de esos elementos, decíamos, no son ni siquiera conscientes, digamos. No. En todo caso, aparecen y emergen cuando uno empieza a tirar, como a agarrar, como a sacar un hilito, otro hilito, otro hilito, y viene una maraña, finalmente, de cosas que vienen asociadas, en conflicto, en crisis, más o menos ordenadas, con más o menos claridad, y siempre con algo misterioso, algo oculto, algo que todavía no se reveló, digamos, ¿no? Algo que todavía no salió a la luz, porque básicamente ese esquema de conectividades, podemos decir, ¿no? El que se maneja a través de los tiempos, y que en todo caso finalmente, cuando definíamos el ritmo como la estructura que regula el flujo del tiempo, tenía que ver con el flujo de esas intensidades, ¿no? Entonces habíamos hablado de dos maneras de encararlo, ¿no? De la estructura, si se quiere, gruesa, la que es reconocible, la que tiene que ver con la manipulación del tiempo en términos de la cronología, muy asociados y vinculados a la cronología, que ya plantean que la película, toda película, es en gran medida una organización que da forma al tiempo, ¿no? Y que eso el espectador lo sabe. Vas a ver una película que dura 1 hora y media y es la vida de tal personaje. Y por ahí es la vida desde que nació hasta que murió. Y no hay ningún problema con eso. Digamos, nadie tiene un problema, digamos, desde Up, que no sé si la vieron, la película de animación, que en el cortito inicial de 5 minutos te cuenta toda la vida del viejito, que ya cuando empieza la película, no sé cuánto dura, no la volví a ver, pero cualquier niño que va sabe que en esos 3 o 4 minutos te contaron la vida del viejito, o 5 o 10, no me acuerdo cuánto dura, ¿no? Y entonces ya sabe ese niño, digamos, sin necesidad de estudiar nada, que hay una organización del tiempo organizada por la construcción y la estructura de la película. Lo sabe de un modo intuitivo, de un modo directo, de un modo que no le genera complicaciones, por lo menos en la aprehensión de eso. Es decir, que también incorpora una forma, ¿no? Es la incorporación de una forma. Y eso después, bueno, cada película lo maneja de distintas maneras. Y también decíamos que, bueno, que es una manera también de incorporar el fuera de campo, digamos, que hay lo que nosotros llamamos articulación temporal compleja, que tiene que ver con esos hilos por ahí no tan explícitamente planteados, ¿no? Entonces buscamos algunos ejemplos de estas películas o la serie que elegimos en gran medida por la construcción temporal,
que nos parece particularmente rica, digamos, didáctica, no en un sentido de que la película haga pedagogía sobre el tiempo. En parte sí, pero si se quiere pedagogía en un sentido filosófico, en el sentido en el que hay una reflexión, digamos, específica, por ejemplo, en estas dos relaciones, ¿no? Que además una de alguna manera se sostiene en la otra, ¿no? Entre True Detective y Apocalipsis Now, ¿no? Hay mucho Apocalipsis Now en True Detective, no sé si de eso hablamos, ¿no? Y que tiene que ver con tomar a lo que no está dentro del relato siquiera, por ejemplo, el pasado diegético, o en el caso de Apocalipsis Now, inclusive la historia de Occidente, ¿no? La cabalgata de las Valquirias, es una manera de mentarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A cómo se va incorporando ese tipo de cosas, ¿no? Cuando lee a Eliot Kurtz, o los libros que lee, La Rama Dorada, From Ritual to Romance, la Biblia, digamos, son las lecturas en las que se forma el espíritu, digamos, de Kurtz, que está ahí en la cosa arcaica, que se siente como elemento arcaico anterior en el tiempo, y que entonces tiene esas dos dimensiones. Por un lado, la que puede ser la diégesis de los personajes, y por otro lado, bueno, el principio de los tiempos, ¿no? Que en el caso de True Detective se menciona como esa cosa de que circularmente los chicos van a volver a estar en esa misma habitación, ¿no? Como una cosa como para marcar lo terrible de esa construcción temporal, ¿no? Y que finalmente, con su trayecto y su recorrido, digamos, rompe por completo. Si recuerdan acá, el planteo es, en esta escena, digamos, recordemos que en la escena donde aplasta la cosa, reproduce el discurso de Reggie, digamos, de que el tiempo es circular, ¿no? Que entonces que si el tiempo es circular, nada tiene sentido. Porque aparte vas a volver a repetir una y otra vez los mismos, ¿no? Y entonces eso le da, esa circularidad le da un peso de toneladas de acero encima a cada acto. Cada decisión que tomas es definitiva porque la vas a volver a repetir, ¿no? El mito del eterno retorno, según Nietzsche, ¿no? Según la interpretación que hace Nietzsche, que no es necesariamente era el mito del eterno retorno tradicional en otro tipo de sociedades, ¿no? Pues es un mito constitutivo de todas las sociedades salvo la judía-cristiana, ¿no? La idea del retorno cíclico. Y acá esa ruptura, ¿no? Mirando hacia arriba justamente, ¿no? Que de un conocimiento que a partir de todo ese trayecto le fue dado tener, ¿no? Obviamente de carácter religioso, y donde cierra, hay un solo relato, ¿no? Me parece que es particularmente, no me contabas, no tenías televisión, ¿no? Veías las estrellas y te inventabas historias. Bueno, finalmente hay un solo relato, luz contra oscuridad, lo que dice. Bueno, el cielo es mayormente oscuro. Bueno, si lo ves de cierta manera, antes era totalmente oscuro, así que la luz va ganando, ¿no? La luz va ganando del final, implica una dirección que rompe la circularidad. Si la luz va ganando y antes era toda oscuridad, no es algo cíclico, es algo que rompe ese círculo. Pero eso es una perspectiva temporal. Por eso también en gran medida, digamos, es muy explícito, ¿no? Las menciones al tiempo en las dos en la película y en la serie, digamos, ¿no? Bien, entonces, bueno, y las otras, que tienen que ver básicamente con el fuera de campo. ¿Cuál es el fuera de campo? ¿No? La tensión entre lo que hay presente y lo que no hay presente sería, digamos, en términos, si se quiere, ¿no? Y lo que hay en cuadro, lo que no hay en cuadro. Lo que no hay en cuadro está en el pasado y está en el futuro y está fuera de eso, ¿no? Entonces es el final, pero yo me refiero al final de la película. También uno podría incorporar como una dimensión lo que sucederá después, ¿no? Pero que ya está estructurado en el final. Pero en el final tiene, si se quiere, una doble cara. La cara que es, ¿y qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa después que se van Rusty y Marty? ¿Se enamorará finalmente Marty? ¿No se enamorará? ¿Recuperará a su familia Rust? Al revés. O lo que fuera. Pero sobre todo, yo lo suelo tomar acá como elemento estructurante con relación a lo que plantea hacia atrás. Y hacia atrás desde el principio, ¿no? Por eso también es particularmente rico que Apocalipsis empiece con este es el fin, ¿no? Que aparte literalmente es el fin, ¿no? Y aparte eso es una lectura, si se quiere, también metafísica, digamos, sobre el Apocalipsis, ¿no? Que está en el título, Apocalipsis ahora,
¿no? Porque también tiene que decir qué quiere decir pensar el fin de los tiempos ahora. Quiere decir cómo pensamos el fin de los tiempos en el sentido de cómo construimos una idea sobre el fin de los tiempos en el momento presente, pero también que el fin de los tiempos es algo que se decide ahora, ¿no? Que gravita sobre el presente, ¿no? Entonces es el apocalipsis ahora, ¿no? Entonces la presencia de ese futuro, ¿no? Si se quiere, uno diría, bueno, la vida humana está señalada por la muerte, ¿no? Y la muerte se siente día a día, como presencia, como posibilidad, y crecientemente como dimensión hasta física, ¿no? Con la enfermedad, ¿no? En el sueño, digamos, hay como una presencia, ¿no? En el cine de terror, si se quiere, o en los relatos terroríficos, ¿no? Que tiene que ver con lo escatológico, ¿no? Lo escatológico es el pensamiento sobre el final, ¿no? En un sentido no escatológico como lo desagradable, digamos, ¿no? En todo caso, lo escatológico es lo que tiene que ver con el fin, ¿no? Con escatos es fin, es decir, es el pensamiento desde el fin, ¿no? Es como el fin lo tenés como momento presente. Cuando empieza la película sabés que va a terminar. Eso estructura tu percepción, ¿no? Bueno, esto va hacia una dirección, entonces esto tiene que cerrarse de una cierta manera, entonces ya estás de alguna manera preparado, anticipando, ¿no? Lo que se llama anticipación perceptiva, ¿no? Diciendo, ¿esto para qué? ¿No? Pensaba que iba por acá, va por acá. ¿Se reintegrará en la película? ¿No? No hay manera de reintegrarlo. Bueno, ¿cómo se podría reintegrar? Bueno, sobre eso trabaja también el montaje, el director cuando está haciendo la película. Digamos, ¿no? ¡Pum! ¡Ay, no te esperabas esta! Bueno, la idea es no te esperabas esta, esto abre tu campo perceptivo porque no te lo imaginabas y al mismo tiempo te haces preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar ahora que se planteó esta situación? Bien, ese es el raconto que finalmente hice, pero me parecía que era igual necesario, pero lo hice muy focalizado en el tiempo, convengamos. A esta parte, si no hay mucho más que mencionar. Yo acá propongo una manera de estructurar algo que es extremadamente orgánico, complejo, fluido, como para tener cierta posibilidad de aprehensión de ese fenómeno, digamos, ¿no? De lo que sucede con el ritmo. El ritmo en cine suele estar muy mal definido en casi todos los textos o muy genéricamente definido porque es muy difícil, porque parece que no se puede terminar de definir, ¿no? En todo caso, el ritmo en la música, el ritmo en la poesía, y eventualmente, bueno, obviamente en la danza, que está muy vinculado a la música, tiene una relación con elementos cronométricos muy directa, digamos, ¿no? Es medible, las relaciones rítmicas son medibles. En el cine, como el cine trabaja con una impresión de lo real, digamos, cuando se trata de medir, no digo que sea totalmente inútil, digamos, hacerlo, pero hay que tomarlo con una extremada flexibilidad, digo, ¿no? A veces me pregunté, la vez pasada, no fue acá, no fue en Pau, me preguntaban, ¿cuál es un estándar más o menos promedio de cantidad de planos por película, por minuto? ¿No? Entonces, bueno, un estándar promedio es entre 6 a 10 planos, 6 planos sería como el por minuto, ponele, ¿no? Planos de 6 a 10 segundos por minuto. Perdón, de 6 a 10 segundos, o sea, de 6 a 10 planos por minuto. Pero es un promedio como si yo te dijera, mira, en esta casa vive un bebé de 1 año y un señor de 99, así que el promedio es 50, pero no hay nadie ni cercano a los 50. No te dice nada, porque hay películas hechas en un solo plano y hay películas hechas en 50 planos por minuto. Con lo cual, no tiene demasiado sentido plantearse ese tipo de estructuras, salvo como una primera orientación que sirva para pensar ciertas cosas, como esta cosa que tiene que ver con, no sé, con la idea de que hay un plot point a los 30 minutos de una película. En un largometraje, cada 30 minutos debería haber un punto, ¿cómo se llama? La traducción al español del plot point. Punto de giro, ahí está. Un punto de giro, ¿no? Porque, bueno, tiene cierta racionalidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, si la película se hace muy larga,
¿para qué sirve el punto de giro, no? Como este sacudón, que decís, che, viene por acá la película. ¡Ah, mirá! ¡Uy! Esta no me la esperaba. Ah, ahora tengo que reordenar todo, ¿no? Hay como ciertos momentos que en cuestión de ritmo, en términos de estructura, un replanteo, una reorientación, sirven para una consolidación del sentido que hasta ahí se tuvo, una generación de nuevas expectativas y una renovación del interés por la película, ¿no? Y que si eso se sostiene más o menos, que va, que no sabe, qué sé yo, que es más o menos lo mismo, más o menos lo mismo, más o menos lo mismo, es probable que eso no se genere. Más allá de que obviamente no hay ninguna ley que impida que a mí me guste una película en la que eso sucede, y a mí no, y entonces esta es una película que sirve para cuánta gente y cuánta no, es muy arbitrario, digamos. Y es muy arbitrario decir que sucede a la media hora, que en todo caso de acá, los 30 minutos hasta esa media hora, básicamente no pasa nada significativo hasta que viene el punto de giro y ese tipo de cosas que a veces pueden llevar a pensar, ¿no? ¿Cuánto dura una escena de comienzo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para preparar a un personaje, ¿no? Para construir una noción de diégesis? Bueno, no hay nada ahí que sirva como, en mi opinión, no hay nada, ¿no? En todo caso, cualquier cosa que uno lea puede decir, ah, claro, mira, y empezar a pensar a partir de ahí ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la dosificación. Dosificación de cierta progresión y cierta idea de progresión, de elementos que se van a volver significativos, de construcción de la lógica propia sobre la que en todo caso cada película se va a sostener. En todo caso, la idea de que hay un punto de giro a los 30 minutos como estándar, después sí hay producciones que se manejan con ese tipo de estándares, ¿no? En la realidad de la industria mucho menos, bueno, no sé, la verdad no me puse a hacer un balance de los últimos 20 años tratando de chequear eso, así que tomemos con pinzas, pero si pienso en todo el cine anterior, que en todo caso lo tengo más revisitado, lo tengo más en la cabeza, obviamente uno puede decir, bueno, hay ciertas películas cuyas estructuras temporales de alguna manera se estandarizan, lo cual tampoco para mí está necesariamente mal, digamos, ¿no? El problema no es que algo sea más estándar o menos estándar en cierto tipo de elemento expresivo, construcción formal o lo que fuera. El tema es qué hace con eso, ¿no? ¿A qué lugar me lleva? ¿No? Y no necesariamente porque me vuelva un replanteo sobre la forma, que es legítimo, sino porque, bueno, porque me facilita un interés por el universo del personaje. Digamos, ahorra trabajo para poner el trabajo donde le interesa que yo vaya, digamos, eventualmente. Ese es un tipo de prejuicios que yo diría, dentro de todo en la FADU, no son tan firmes como en otras instituciones educativas o contextos académicos, pero que a mí tiende a irritarme, ¿no? Que tiene que ver con esa cosa de la búsqueda de la originalidad como lo raro, como lo no antes hecho, más que pensar la originalidad como aquello que me remite a algo original en el sentido de que remite a un origen verdadero, genuino. ¿No? Que son dos conceptos casi opuestos, ¿no? Original porque es distinto a todo, o original porque es verdadero, porque es genuino, ¿no? porque expresa algo que viene de un origen verdadero, como se dice, este vino es original de Mendoza, ¿no? Envasado en origen, podríamos decir, ¿no? Con ese criterio más que con el de lo raro. Lo raro, no, yo no tengo nada contra lo raro, aclaro, pero no algo por ser raro es bueno. ¿No? Puede ser raro y totalmente estéril, digamos, estética y artísticamente. Puede ser una experimentación que no lleva a ningún lado. Es más, mi prejuicio lleva hacia, bueno, ¿no? Lo experimental, bueno, qué sé yo, bueno, no importa. No hace falta hablar mal de nada ni de nadie. En todo caso, acá parto de una idea, digamos,
de tres recortes que podemos hacer que se articulan en cada instante de cada película, ¿no? Tres maneras de una triple articulación, digo, ¿no? Que se da en cada momento de la película. Por un lado, en cada momento de la película refiere a una temporalidad que ya viene estructurada, digamos, con esta comprensión que decíamos a través de las elipsis, flashbacks y demás, con esta comprensión de que es un tiempo organizado. Entonces, cada momento de la película, digamos, de alguna forma remite a otros momentos de la misma película que están construidos y estructurados de una cierta manera. Y hay una conciencia puede parecer que el espectador lo piensa literalmente en estos términos, ¿no? Hay una intuición ya formada por el espectador en su manera de percibir, que está inscripta en la forma de la película, ¿no? Algo que es interesante ahora que estaba revisando Morín, que plantea que en las culturas así, las tribus africanas y los niños chicos no tienen problemas con el cine, lo entienden inmediatamente. En todo caso, no entienden ciertas cuestiones que tienen que ver con ¿no? No entienden que es un cenicero por ahí, no entienden que es un televisor si nadie les explica, ¿no? Pero la construcción de la lógica de la película es comprensible no solamente porque tenemos una formación cultural asimilada, aprendida de Griffith hasta acá, de cómo funcionan las correspondencias de planos y demás, sino que eso ya está, que en todo caso todo el proceso de desarrollo en la historia de la forma cinematográfica fue llevando la forma cinematográfica a una especie de construcción simbólica esencial, digamos, ¿no? que se comprende porque es análoga a la manera en la que tendemos para pensar, para relacionarnos perceptivamente con el mundo y con las cosas, y eso de una manera universal. Entonces es una especie de lenguaje universal. En todo caso, lo que no tiene universal es lo que representa, ¿no? Lo representado, que puede ser, bueno, no sé, si vivís en una tribu africana, que si no entendés lo que es el dinero, ¿no? No entendés lo que es una tarjeta de crédito, o que es un negocio, ¿no? O inclusive él menciona, bueno, el interés económico, ¿no? En una cultura tradicional en la que un valor establecido dentro de la comunidad es que no se deja a nadie, ¿no? Que es pedir limosna, ¿no? Ese tipo de cosas pueden no entenderse, pero sí entenderse la lógica de las acciones, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿No está pidiendo limosna? ¿Por qué? No tiene para comer. ¿Pero cómo? ¿No le dan? En todo caso, inclusive, podría ser puede ser una manera de comprender, digamos, directamente si hay alguien que traduzca porque conoce, precisamente porque hay una estructura de sentido que en su lógica interior es arquetípica, digamos, ¿no? Va a la manera más esencial de cómo estamos constituidos como seres humanos para entender las cosas. Entonces tenemos esa articulación entre esa estructura, en lo que tiene que ver con que este momento está, y eso sí, las tensiones inherentes al momento presente, digamos, de lo que llamamos la articulación temporal compleja nosotros, que tiene que ver con lo que se expande más. Yo creo que es el lugar más potente del tiempo en términos de fuera de campo, ¿no? Donde el fuera de campo acciona, cuando hablamos de que el fuera de campo tiene o esa multidimensionalidad que al principio de cursada hablábamos del fenómeno del sentido, ¿no? Que tiene que ver inclusive con esas dimensiones culturales, digamos, ¿no? De cómo nos posicionamos frente, no sé, a alguien que habla con lenguaje inclusivo, ¿no? Por cómo estamos, por los prejuicios o contextos en los que nos movemos, digamos, ¿no? Hay una polémica ahora que me resultó muy interesante entre Mayra Arena, no sé si la conocen, y César González, digamos, ¿no? Sobre que Mayra Arena dice, bueno, la agenda de las minorías sexuales les es indiferente a la gente
a la gente de 40 años que se quedó sin laburo y vive en una villa. ¿No? Entonces dice que no, ella lo que dice es que no está nada mal, pero que una agenda no tiene que reemplazar la otra, y que en todo caso la agenda del Morphy para las mayorías es prioritaria, perspectiva de ella. Y César González le contestó bien, digamos, bueno, no importa lo que le contestó, pero tiene que ver con, me voy a perder en eso, no tiene tanto sentido, pero tiene que ver con, en todo caso, esta idea de la articulación temporal compleja, es donde la temporalidad estructurada del cine se abre al fuera de campo en todas sus dimensiones, digamos, ¿no? Si se quiere. Entonces, porque es donde se opera, digamos, de alguna manera, concretamente con los elementos, si se quiere, más misteriosos del tiempo, ¿no? Con los elementos más indefinidos y indeterminados, en última instancia, más que apelan a esa última dimensión que llamamos metafísica, digamos, que tiene que ver con el núcleo del sentido. Y por otro lado, los elementos más específicamente formales que tienden a ser los que habitualmente se piensan como las herramientas para manipulación rítmica, ¿no? Los que tienen que ver con movimientos de cámara, tamaños de plano, juegos de luces, sonidos, música, frecuencia de cortes, todo ese tipo de operaciones específicas, técnicas, que finalmente es con lo que uno opera. O sea, no lo quiero minimizar ni un poquito esto. Digo, bueno, en todo caso, porque lo que está haciendo concretamente es mover la cámara de una cierta manera, dirigir a los actores y actrices para que se muevan de otra, jugar en la relación en esas coreográficas entre eso o no, tomar decisiones sobre angulaciones, incidencia de luces, efectos sonoros, y toda una cantidad de cosas que requieren aparte saberes específicos, ¿no? Pero que en todo caso, en esta articulación que proponemos para pensarlo, tiene que estar directamente vinculado a los otros dos elementos. Y en todo caso, si uno dice como jerarquía ontológica, digamos, yo diría, en todo caso, en los dos primeros, en la relación entre estos dos primeros elementos del manejo temporal de la película, está, digamos, y particularmente yo tendería a ubicar en lo que pasa es que está permanentemente intervenido por este otro, digamos, ¿no? O sea, la sensación de que en el momento presente de una escena en una película, digamos, por ejemplo, cuando veíamos este plano, digamos, ¿no? Que es ¿qué es? Ni siquiera es fácil de poner si es un flash forward, ¿qué es? ¿No? Porque es un raconto, o sea, al principio de la película, ¿no? Es un raconto donde se ve el final de la película, pero en ese raconto ya la historia terminó, porque es una voz en off que cuenta todo como pasado. Ahora, esa voz en off no se puede ubicar en ningún momento con claridad a lo largo de la película. Es como una dimensión extratemporal, casi. ¿No? Pero como está vinculada a Willard, tampoco es puramente extratemporal. Pero claramente es cuando Willard ya volvió, digamos. Y volvió para llevarle y contarle y hacerle el relato al hijo de Kurtz. Con lo cual, ¿en qué momento está contando? ¿No? Está en el hotel de Shanghái, donde... de Saigón, no de Shanghái. Lo llevé a China. De Saigón, o en qué dimensionalidad está, ¿no? Y eso aparte aparece formalmente organizado dentro de la película, ¿no? Entonces, cuando llega este momento, cuando llega el momento en el que Willard sale del río pintado para ir a matar a Kurtz, ¿cuántos espectadores recuerdan este plano? Bueno, yo creo que ninguno la primera vez que ve la película. Ahora, ninguno lo recuerda, pero en algún lugar, idealmente por lo menos, no sé, esto es imposible de contrastar experimentalmente, ¿no? En algún lugar remoto esto sería una hipótesis de la conciencia. Esa imagen estuvo, todos la vimos.
Está bien, la vimos en un momento en que no podíamos organizarla, articularla y demás, ¿no? Pero todos la vimos. Así que tal vez, ¿no?, uno puede tener una apuesta a que en algún lugar muy inconsciente de la memoria del espectador le produzca esa sensación de esto ya lo vi. El déjà vu que es leitmotiv de Femme Fatale. Inclusive podría ser cuando la volvés a ver, decís, claro, ahí se te organiza ese sentido de ya lo vi, ¿no? Inclusive si por ahí la viste un día, te partió la cabeza y la viste al día siguiente, seguramente te acordás cuando la ves. Dijiste, Apocalipsis, sí, la voy a volver a ver, ¿no? ¿Te acordás o no te acordás? Bueno, esas relaciones entre el futuro y el pasado ya procesados como relato, digamos, yo creo que formalmente es el tema de la película. Digo, ¿está acá? No, está en todo, ¿no? Es lo que Coppola estaba contando y está digamos, y está en el sentido de la película, ¿no? Y en todo caso lo podemos vincular con Memento también, ¿no? Esta idea que decíamos que no acordarte lo que pasó hace 5 minutos, ¿no? Es todo un diagnóstico del ser humano contemporáneo, digamos, implica un no saber quién sos, ni a dónde vas, ni por qué sos lo que sos. ¿No? Es casi una negación del sentido de la existencia, podríamos decir. Problemática, ¿no? Que es un diagnóstico que, bueno, yo tengo fe en que no sea definido, pero me parece que hay síntomas por todos lados que refuerzan ese diagnóstico. Y en todo caso, una vacuna contra ese diagnóstico es Apocalipsis Now, eventualmente, en la que se toma conciencia que todo momento presente hunde sus raíces en lo más arcaico, lo más profundo de la civilización, de lo que somos como seres humanos, como experiencia existencial, porque volvemos a ese lugar originario, digamos, ¿no? Y demás. Bueno, entonces, acá digamos, y eso es lo que digo es esto, lo traía como ejemplo de estructuración de este momento presente, de cuando él sale a partir de una articulación, que es una articulación, bueno, esto era un flash forward, ¿no? Es decir, que esa estructura organizada mediante recursos temporales elementales potencia, ordena, condiciona, interviene sobre ese sistema de relaciones. Cuando yo estoy hablando lo más arcaico de la civilización occidental, por lo menos, o de la civilización humana, me refiero a una dimensión que no está en la diégesis, digamos. Es una tribu que está ahí perdida en la selva. Y de hecho está en ruinas. Ese templo son unos templos, unas ruinas. Hay pervivencia, eso no está trabajado diegéticamente. No es que hay un ritual. Bueno, hay un ritual, pero en todo caso está como. No está desarrollado, ¿no? Hay un paralelo entre el sacrificio, donde se ritualiza el sacrificio de Kurtz, por el ritual sacrificial del buey que están en esa comunidad dominada y donde Kurtz oficia como rey, como Dios, ¿no? Como figura divina, simétricamente el montaje paralelo, y es el montaje paralelo, de hecho, que es una estructura temporal, de organización temporal, el que ordena una analogía de sentido en el que se abre a una multiplicidad de interpretaciones que están totalmente por fuera de la película, quiero decir. Como lugar, digamos, como expresión, no están dichas. Bueno, están muy sugeridas, digamos. Uno podría decir, bueno, no está dicha, pero cuando dice de horror, cuando habla de Eliot, bueno, pero están esos elementos que, si se quiere, son inclusive eruditos, ¿no? Son para el que dice, uy, quiero seguir conociendo la película, o ya leyó eventualmente esos libros, y puede establecer un sistema de relaciones. Bien. ¿Alguna cosa hasta ahí que haga falta? ¿Que quieran comentar, opinar, preguntar? Bien. Bueno, y acá es un poquito el despliegue de lo que decía de esto, ¿no? Esa articulación se da a través de las relaciones entre los planos, básicamente, ¿no? O sea, es una operación que finalmente se define en el montaje, más allá del montaje que esté de alguna manera previsto, digamos, ¿no? Y se organiza por relaciones y correspondencias entre los distintos planos.
Bien. Y que tiene dos aspectos que están integrados en la experiencia del espectador, pero que son dos, podríamos decir, una temporalidad doble. La temporalidad diegética es la que está estructurada, ¿no? Es el tiempo de Kurtz, es el tiempo de Marty Rust, es el tiempo de la película, es el tiempo de la diégesis. ¿No? Que tenemos un tiempo inclusive al que podemos volver. Volvemos a ver la película y volvemos a esa temporalidad. O nos quedamos pensando en la película, no sé si les pasa, van a la noche, se van a dormir y se quedaron colgados con la película y entonces siguen pensando en la película, es como participar de esa temporalidad, digamos, que está estructurada y que sintieron estructurada, digamos, ¿no? Como tener un pie ahí. Y la temporalidad de la contemplación, que es el núcleo para mí de todo lo que estamos planteando. ¿Qué sería la temporalidad de la contemplación? Bueno, en todo caso sí que se expande, ¿no? Que es el momento de ver la película, digamos, si se quiere, básicamente, ¿no? Y como situación ideal, donde te perdés en la temporalidad de la película. Hay películas que decís, bueno, pero una película como La Soga o como películas contadas en tiempo real, ¿no? Esa idea, no existe el tiempo real en cine, ¿no? Pero donde la duración cronológica de la acción de la película coincide con la duración cronológica de la película. Como suele suceder en muchas de las escenas, digamos, por ahí no en toda una película, es más raro, pero en una escena suele suceder. No, también ahí se dispersa, digamos, ¿no? Porque en todo caso, toda temporalidad cinematográfica es una temporalidad construida. Inclusive, digamos, si piensan, no sé si vieron La Soga, una película de Hitchcock que está hecha en plano secuencia, básicamente. En realidad tiene 4 cortes no disimulados. Tiene 4 cortes disimulados, son 8 planos de 10 minutos. ¿No? Tiene 4 cortes disimulados y 4 cortes no disimulados, porque había que cambiar de proyector en esa época. Entonces no podía mezclarse una imagen con la otra. Duraban 20 minutos, entonces la leyenda dice que no los hay, pero los hay. Y los ves, plano en contraplano, ¿eh? No es que no están ni siquiera tratando de disimular. Hay 4 veces que la película corta. Pero se supone que los 80 minutos de la fiesta, de la reunión social entre los amigos en La Soga, coincide con los 80 minutos de película. Cuando uno ve la película, no sé si la vieron, pero tu sensación es que pasaron muchas más cosas. Que no fue una reunión de 1 hora 20, menos 1 hora, hora 10, porque porque hasta que llegaron los invitados pasaron 15, 20 minutos. Es decir que cuando simplemente hago un traveling in a un personaje, hay una intensificación del tiempo que no refiere a la situación cronológica. Entonces hay una manipulación plástica del tiempo adentro de un plano que dura lo mismo que dura cronológicamente. Y eso permite esa relación entre temporalidad de la contemplación y temporalidad diegética, permite ciertos elementos particularmente elásticos, como esa bomba que tarda, se supone que en 20 segundos va a explotar y pasaron 4 minutos de película, y finalmente se llegó al cero donde explotó la bomba, o ese tipo de situaciones de que se contraen y dilatan. Eso se podría hacer en un plano secuencia arbitrario, ¿no? De hecho hay uno que circuló bastante, lo podemos buscar, muy lindo, de no sé qué es, no sé si es una película, un videoclip o qué, que cuentan cómo va pasando el tiempo y te muestran, no sé si lo vieron. Creo que es algo que debe ser de este muchacho, que seguramente les gusta tanto, de Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Cómo se llama? Michel Gondry. Michel Gondry. Suena mucho a que es de Michel Gondry, que es la cámara va dando vueltas y la actriz se va moviendo, le van cambiando la ropa, qué sé yo, y va pasando no sé cuánto tiempo, ¿no? Van cambiando las estaciones, la edad casi diría, y te muestran, circuló mucho, por lo menos por medios audiovisuales y afines, porque es una maravilla, digamos, artesanal, ¿no? Esas cosas donde, bueno, o sea, hay manipulación del tiempo donde sí, bueno, el plano dura una determinada cantidad, pero hay manipulación, esa es muy explícita, digamos, ¿no? Pero hay otras que son más indirectas, que tienen que ver con la sensibilidad temporal, ¿no? Esto que en todo caso sí me interesa tanto, aunque no tomado dogmáticamente de lo que plantea Tarkovsky, ¿no? Que cada plano captura
digamos, una determinada sensibilidad temporal, una determinada tensión temporal, ¿no? Y que según el planteo de él, el montaje consiste en respetar y organizar el flujo de plano a plano respetando el tiempo contenido en cada plano, ¿no? Me parece que para el cine de Tarkovsky está muy bien, pero que no es una regla de montaje universal, ni mucho menos, y que en todo caso, si bien creo que él no lo dice de una manera tan rígida, el corte externo interfiere mucho sobre ese y modifica y permite encontrar temporalidades latentes y posibles, que no es que se capturó, se envasó una temporalidad ya que hay que respetar, que como si dijera, bueno, es un tallador que respeta las vetas de la madera y que juega con las vetas de la madera y que no interfiere, qué sé yo, que tendría más que ver con ese respeto a la temporalidad que él propone, ¿no? Pero en todo caso, ese respeto a la temporalidad conservada en el plano, digamos, capturada en el plano, permite comprender la naturaleza temporal inscrita en el plano. Después yo creo que hay mucha libertad para intervenir sobre eso desde afuera, ¿no? Y para mí está todo bien con que se intervenga, ¿no? No hay una cuestión. En todo caso, y eso también tiene mucho que ver con el estilo que desarrolla cada director o directora, de autolimitarse, ¿no? Yo no voy a intervenir con eso, porque, bueno, eso me da una relación con el material que para mí es necesaria para crear, y es totalmente legítimo, ¿no? Que uno se sienta que hay una cuestión de principios, inclusive si se quiere, estéticos o espirituales, de decir, eso yo lo respeto, eso yo no lo toco, eso me guía, eso me orienta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está perfecto que le suceda a Tarkovsky. En todo caso, yo no lo comparto como método excluyente, digamos. Se entiende esta relación, ¿no? Acá esta es la relación más rica en términos hay una proyección y una introyección simultáneamente del universo de la película. Pero hay una otredad de ese universo, que se siente y se experimenta como tal, digamos. Y que todos los fenómenos cinematográficos consisten en la... Cuando digo conciencia, que no se entienda como que me doy cuenta, esa otredad no soy yo, que todos los espectadores dicen eso, ¿no? Sino con no tener problema con esa relación, con contar con esa relación como manera de construcción de sentido de la película. Es un universo otro al cual me proyecto y que sucede en mi imaginario, ¿no? Entonces esa otredad se vive como interiorización también. Es una otredad interiorizada. Entonces es la temporalidad de la diégesis, el mundo de Marty, lo que le puede pasar a Marty, a Rust, ¿no? Y lo que a mí me pasa en la mesa o en el sillón del living en el que estoy viendo la película, ¿no? O en la butaca de la sala, ¿no? Que sé que estoy en una butaca en una sala, ¿no? Idealmente tiendo a olvidarme, ¿no? Pero en ningún momento te olvidas, ¿no? En ningún momento la proyección es completa, ¿no? Entonces, en ningún momento la proyección es completa, quiere decir que en todo momento la estás procesando, no necesariamente conscientemente, la estás procesando perceptivamente, imaginariamente, psicológicamente. Es algo que estás procesando, es una otredad que incorporo. Y entonces ahí se producen todas las transferencias simbólicas. Es decir, que las transferencias simbólicas en el cine se dan por una articulación del tiempo, esencialmente, del tiempo del espectador, proyectado el espacio-tiempo e introyectando el espacio-tiempo de la película. Y en todo caso, sí vamos a llegar a decir esto lo podemos decir razonablemente rápido, más allá de que todo lo que viene acá, ¿no? Esa temporalidad de la contemplación tiene 3 momentos para mí. Un momento que podemos llamar de éxtasis, que es el momento de la contemplación pura, podríamos decir, ¿no? El momento en el que estás perdido, en la vivencia del conflicto, de la acción, de lo que puede pasar, digamos. No estás reflexionando conscientemente sobre nada más que lo que involucra el conflicto que está planteado en el momento presente. Que inclusive nuestra querida Lucrecia Martel a veces considera que eso es alienante.
Yo no lo comparto eso. Ya, ¿no? Ella considera que perderte en una película está mal. Por lo menos así formulado lo ha dicho en más de alguna entrevista, digamos, ¿no? Como que, no, que el cine te tiene que generar este efecto de distanciamiento. Para mí es legítimo también, ¿no? Pero esa perspectiva. En todo caso la podemos retomar en algún momento si hablamos de Lucrecia Martel. Ahí está. Pero de un modo u otro asumo que la propia Lucrecia Martel estaría de acuerdo con que ese momento, o no sé, la verdad no habría que preguntarle, ¿no? Con otra formulación o con otra cosa, un momento en el que vos, digamos, eso si se quiere es una forma más perceptiva, más vinculada a cierto pensamiento oriental y particularmente zen, ¿no? Que contemplar un pájaro es convertirte en el pájaro, ¿no? Perceptivamente, ser el pájaro. La única manera de entender que es un pájaro que estás viendo es lograr ser el pájaro. Eso como utopía, si se quiere. No digo que eso suceda en esos términos literalmente, ¿eh? Pero en todo caso es una aproximación a eso, a esa noción. Y sí, hay momentos de una vivencia tan intensa que la película te pone en un lugar en el que, si es la película que vos estás dispuesto, abierto a ver y anidar, ¿no? Yo creo que el fenómeno es de anidamiento, también le suelo decir, de anidar la forma de la película en uno, ¿no? Darle lugar, ¿no? Contener, ser receptiva a la película, ¿no? A esa forma. Entonces, ahí es posible ese éxtasis. Ese éxtasis tiene un segundo momento que pueden ser simultáneos, y lo que es éxtasis en un momento puede ser, ¿no? Pero que es lo que podríamos llamar despliegue. Entonces, en ese éxtasis se da esa plenitud de sentido. Si se quiere, esa semana que en algún momento dijimos seguramente de irte con la persona que amás, o en un momento esos momentos de intensidad que después se despliegan, ¿no? Y se despliegan como un acto de conciencia, si se quiere, de asimilación, como un proceso de asimilación, pero que tienen que ver con, no sé si la vez pasada, pero hace poco lo mencioné en alguna clase, no sé si fue con ustedes, esta cita de Benjamin, de que el sentido es como el relámpago, no era, ¿no? El hecho estético, no me acuerdo exactamente qué aspecto, ¿no? Es como el relámpago y la crítica o el análisis, el trueno que le sigue, ¿no? Esto sería la relación entre éxtasis y despliegue, ¿no? Hay algo que el trueno remite a esa iluminación, ¿no? Eliot dice algo así como que tuvimos la experiencia pero perdimos el sentido, y recuperar el sentido restaura la experiencia. Es decir, reflexionar, pensar, madurar, retener, si se quiere, es algo también de retención de ese éxtasis, ¿no? Para esa vivencia la retengo, la extiendo, la expando, la convierto en núcleo de algo que se abre, ¿no? Y que en esa expansión está este fenómeno, ¿no? de conexión con momentos, todo lo que vimos hablando, ¿no? Anteriores y posteriores. Algo que es central es la estructura de expectativas, que tiene que ver con la generación de expectativas y la satisfacción y construcción de expectativas nuevas, ¿no? que es como lo permanente. Esto particularmente en términos de construcción de montaje, específicamente, es fundamental, ¿no? El concebir que cuando estamos montando cualquier pieza audiovisual, básicamente lo que estamos haciendo es renovar constantemente un sistema de expectativas. Satisfacer provisoriamente ciertas expectativas, no necesariamente de modo completo, siempre pensando con qué expectativas renuevo la atención, no en el sentido de que no se aburra el espectador, sino de que tenga sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Poner una actitud, hay una serie de clases muy lindas que da Cameron en una aplicación que es Masterclass, una cosa por el estilo, no sé si las vieron, donde dice que la sorpresa, eso lo mencionamos la vez pasada también, ¿sí? Bien, ¿no? Que la sorpresa está sobreestimada, ¿no? Que las películas trabajan con sabés que la pareja se va a unir, ¿no? Y estás esperando, y yo te dilato el momento en que se va a unir. Y ahora vos sabés que va a pasar, vos sabés que eso va a pasar. O sea que el cine trabaja muchísimo con eso. Bueno, no sé. Vamos. Esto está siendo grabado, ¿viste? Bueno, ustedes pueden conseguirlo mejor que yo. Está en torrent, digamos, no es un misterio. Busquen el torrent.
Tienen todo digerido, ¿viste? Así son. Quieren que el trabajo lo haga el otro. Iba a hacer un par de chistes que no me den cuenta. Bien, esto lo que digo es que, que al que le interese el montaje, este es el núcleo de las operaciones de montaje, ¿no? Sea como sea, en lo que sea, digamos, no solo en el cine narrativo de ficción, donde en todo caso tiene la especificidad, que es el conflicto de este personaje, el desarrollo, el conflicto, la trama y bla. Y finalmente un momento de consolidación. Cuando digo momentos me refiero a no que viene, pasó el momento de éxtasis, ahora viene el despliegue, ahora el de consolidación, sino que es simultáneo, ¿no? Que es eventualmente, cronológicamente. Que ciertos momentos de éxtasis requieren que otros momentos hayan sido desplegados y eventualmente consolidados. La apreciación de True Detective es distinta si uno tiene asimilado, por ejemplo, inclusive Apocalipsis Now, que no está dentro de la película. En todo caso, y eso permite asumir, cuando uno dice lo vinculo con Apocalipsis Now. ¿No? Digo, la cultura occidental tiene en su gen ya Apocalipsis Now. Digamos, no es que, aunque no la hayas visto, digo, ¿no? Digamos, aunque aún los que no la vieron de alguna manera tienen lo que se procesa porque se multiplicó en un montón de películas. Digamos, ¿no? Y un montón de... son momentos, en todo caso, de la construcción cultural en Occidente que podríamos llamar también de éxtasis, ¿no? De perfección en la forma de organizar ciertos sentidos. Ese momento de consolidación, en todo caso, es el momento donde el sentido, si se quiere, se vivencia como tal. Se aprende, ¿no? Y en los términos en los que nosotros trabajamos la idea de sentido, esa consolidación es siempre, ¿no? Acá tendría que subrayar el siempre. Es siempre provisoria, es siempre abierta, ¿no? Está pendiente, en tensión, en suspenso, pongo acá, ¿no? O sea, es una construcción tensa, que sigue significando, que no termina de significar, que sigue produciendo sentido. O sea, es una consolidación que no tiene para nada rigidez. Lo que consolida es esa estructura significante, si se quiere, ¿no? Esa potencia. Por eso, las películas que yo elijo en general son películas que sigue siendo productivo para mí pensarlas. Que entonces parte para mí de traer esas películas es compartir con ustedes una manera de pensar que ya conozco, pero que además está viva. Quiero decir, no es algo que les voy a explicar qué quiere decir esto. Esto significa tal, esto tal, esto tal. Bueno, ya está, es algo que no me afecta, ¿no? Me sigue afectando. Son cosas que me siguen afectando. Y, bueno, eso, sigue viva, sigue en tensión. Me pasé 4 minutos. Mi cálculo de que cuando faltaban 14 podíamos abordar todo eso estuvo bastante razonablemente bien. Bien. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, gracias por participar, gracias por estar aquí. Y entonces seguimos en contacto. Ustedes sobre todo tienen mucho trabajo por delante. Yo también, pero no tanto en esta materia. Me tomo un par de meses de poder aprovechar los miércoles hasta ahora. Para otra cosa, quiero decir, ¿no? Qué mejor que aprovecharla con ustedes. Bien. Para renovar energías. Para extrañarlos. ¿Ves? Estamos sincronizados.